porque hoy tenemos un invitado que estuvo en esos Juegos Olímpicos del año 2021, pero que también ha tenido una parte importante en el pasado europeo que hemos estado contando aquí en Radio Marca. Juan Carlos. Es un fenómeno, yo le conozco desde hace muchísimo tiempo, hablo de Luis Manuel Corchete, fue uno de esos atletas que representan la constancia, la paciencia y también el amor por la marcha atlética. Nació en Torrevieja en 1984, tiene 42 años. Su gran recompensa llegó en 2021, cuando logró la mínima olímpica en 50 kilómetros. Bajó 10 minutos su registro. Con 37 años cumplió el sueño de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio y se convirtió en el primer deportista nacido en Torrevieja en alcanzar la cita olímpica. Yo, si tuviera que definir a Luis Manuel Corchete en pocas palabras, un marchador trabajador, resistente y tremendamente perseverante. Ahora vive este deporte como entrenador de Miguel Ángel López, el subcampeón de Europa de maratón marcha, quien durante muchos años además fue compañero de entrenamiento, primero compartiendo kilómetros y sacrificios, y hoy Corchete es un gran entrenador. Ya le tenemos en los micrófonos de Radio Marca. Luis Manuel Corchete, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, pues muy contento y feliz también de escucharos a vosotros. Y bueno, por cierto, que tenemos que decir que en la semana pasada hablamos con tu mujer, con Jennifer Colino, que estaba allí en Birmingham, porque claro, al día siguiente, hablamos el viernes pasado, porque al día siguiente competía tu pupilo y ella estaba, evidentemente, apoyándote con la peque también allí, que creo que es muy bueno, además, que los niños vayan familiarizándose con los trabajos de los padres, y más si tienen que ver con el deporte, pero claro, ella estaba súper emocionada por lo que estaba a punto de pasar el fin de semana con la rítmica, porque Jennifer ha sido gimnasta también de rítmica, así que vamos, es una familia muy deportista. La niña me imagino que va a salir también deportista. Sí, la verdad es que como tú bien dices, pues bueno, somos una familia muy deportista, que amamos nuestro deporte y evidentemente ha nacido en un ambiente sano, saludable, de padres deportistas y por supuesto pues le inculcaremos todos los valores para que el día de mañana pueda dedicarse al deporte que ella decida. En vuestro matrimonio tenéis, de verdad, en vuestra pareja tenéis los dos deportes que más me gustan y emocionan del mundo, que son el atletismo y la gimnasia. Así que vamos, me puedo quedar a vivir con vosotros siempre que siempre que pueda. Bueno, aparte de este paréntesis que a mí me parece que es importante también, queríamos hablar contigo porque hablamos poco con los entrenadores, hablamos mucho con los deportistas, pero con los entrenadores hablamos poco. Y desde hace unos años también se estableció la posibilidad de darle a los entrenadores medallas en algunos campeonatos, cosa que a mí me pareció algo muy acertado, porque la mayoría de las veces los atletas, los deportistas en general, cuando tienen un gran éxito, se acuerdan de su familia, evidentemente, y también de sus entrenadores. Luis Manuel. Sí, la verdad es que la figura del entrenador es el que realmente acompaña en el día a día al deportista, ¿no? Estabais hablando ahora mismo de Miguel Ángel López, ¿no? Que acaba de lograr un subcampeonato en el Campeonato de Europa en Birmingham y la verdad es que ha sido pues una alegría inmensa para los dos. Evidentemente el que está en la carretera y el que está todos los días sufriendo ese entrenamiento es él, pero bueno, luego hay una parte que es la del entrenador, que es la persona que le acompaña. Durante muchas semanas hemos estado concentrados fuera, ¿no? Hemos estado una parte en Sierra Nevada y la otra las últimas 5 o 6 semanas en Font Romeu, y la verdad que es evidentemente el entrenador es el que está siempre con él. A diferencia de cuando eres atleta, yo estoy viviendo en mis propias carnes lo que es la dificultad, ¿no? De poder llevar a un deportista con un talento descomunal como es Miguel Ángel López, ¿no? Y la diferencia es, pues bueno, que muchos de los problemas que te surgen durante la preparación y demás, pues te los llevas a casa, ¿no? Y están muchas noches dándole vueltas en que puedes ir cambiando para que el deportista pues llegue el día D y la hora H, ¿no? Y desde hace unos años, pues bueno, la Real Federación Española de Atletismo, como tú bien has comentado ahora, premia, ¿no? De una forma con una medalla al entrenador, lo cual me parece muy justo y muy reconocible para seguir el día a día motivándote, ¿no? Y trabajando. Tú fuiste olímpico en Tokio, me acuerdo perfectamente de ti, cómo te quería y respetaba toda la delegación justo en aquella conferencia de prensa que hubo antes de que partierais, pero mi pregunta es, ¿has sufrido más como marchador o estás pasándolo ahora peor como entrenador?
Tengo ahí, ¿sabes? La verdad es que el sábado lo pasé regular porque es cierto que el deportista es el que está ahí y es una sensación totalmente diferente. Sí que es cierto que lo bueno que tiene es que lo he hecho, digamos que yo he practicado pues, bueno, lo que es el deporte de alta competición, sabes en todo momento las sensaciones o lo que en algún momento puede pasar por la cabeza del deportista y eso pues puede ser algún punto de ventaja, pero evidentemente el que está el deportista es ahí y pues, reconozco que es que se pasa bastante mal la verdad. Pero bueno, cuando sale bien, pues bueno, la verdad es que es un premio al trabajo y la verdad es que es una mezcla rara de sensaciones, como te he dicho, especialmente pues cuando la preparación no va como a uno le gusta, el tema es eso, que te lo llevas a casa, ¿no? El problema y le sigues dando vuelta para ver qué puedes cambiar, ¿no? Para que el deportista llegue en su máxima plenitud el día que le toca. Bueno, yo creo que es importante el que tú hayas estado también en el pellejo del deportista de élite para la hora de transmitir, ¿no? Que es lo que se va a encontrar tu pupilo en este caso. Estoy convencida de que Juan Carlos y Vicente están deseando preguntarte. Juan Carlos, adelante, dispara. Mira, yo le voy a hacer una pregunta porque tengo muchas dudas. Fíjate que siempre he estado con él hablando, pero esta pregunta que le voy a hacer nunca se la había hecho. Tu sueño olímpico llegó con 37 años, cuando muchos atletas ya piensan en retirarse. ¿Qué te hizo seguir creyendo que Tokio todavía era posible? Perdona, que no te escucha bien, Juan Carlos. No, que te decía, ¿me escuchas? Sí, ahora. Vale, tu sueño olímpico llegó cuando tenías 37 años. Y cuando muchos atletas realmente ya piensan en retirarse en esa edad aproximadamente, ¿no? Por ahí está la horquilla. ¿Qué te hizo seguir creyendo que Tokio todavía era posible para ti? Pues mira, yo tuve la oportunidad de mi vida con la pandemia, está feo que lo diga, sí, y cuando vi que, porque yo el año anterior había pedido aquí en Torrevieja poder organizar el Campeonato de España, porque había estado muchos años compitiendo, muchos años fuera de casa, entonces había pedido a la Concejalía de Deportes poder, digamos, de alguna forma despedirme aquí en mi ciudad. Y meses antes del evento me lesioné, y quedé, creo recordar, quinto en ese campeonato, que ganó en paz descanse Iván Pajuelo ese mismo año, y justo a las 2 semanas o a la semana nos confinaron. Entonces hay una oportunidad para poder cumplir el sueño de todo deportista. Yo, como tú me conoces, Juan Carlos, llevo toda la vida en esto, se me resistía el poder ir a unos Juegos Olímpicos, mi mujer igual, entonces tenía esa espinita clavada. Me propuse disfrutar en cada momento, cada día, sobre todo cada día, como si fuera el último de mi vida entrenando y que merecía hacerlo de la mejor manera posible. Y creí en mí y al final pues lo que me motivó es pues el sueño de todo deportista, como es poder asistir a los Juegos Olímpicos. Y eso fue el impulso que tuve para poder lograrlo. Y que sepas que nos alegró muchísimo a todas las personas que te queremos. Decir también, Natalia, Vicente, que Luis Manuel Corchete fue el primer deportista nacido en Torrevieja en llegar a unos Juegos Olímpicos. Torrevieja es una ciudad importante y le quería preguntar qué significó representar también a tu ciudad en Tokio. ¿Qué supone representar? Pues para mí lo máximo. Yo he sido un deportista de la ciudad de Torrevieja, como han nombrado, que se formó en las escuelas deportivas municipales desde los 7 años. He tenido siempre una ayuda muy importante de parte de todo lo que es mi ciudad, a través del Ayuntamiento de Torrevieja, la Concejalía de Deportes, y no podía retirarme sin poder agradecerles, deportivamente hablando, el poder ir a unos Juegos Olímpicos. Torrevieja es una ciudad que invierte mucho por y para el deporte, con sus escuelas deportivas municipales, con los clubes, con todos los eventos que realizamos, con la ciudad deportiva, Juan Carlos, que tú has disfrutado cuando venías aquí en tu época de atleta de élite. Y la verdad es que me debía a eso también. También tenía la espina clavada mi mujer, Jennifer Colino, que es la que me acompañaba prácticamente todos los días a entrenar. Tampoco pudo asistir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces eso fue lo que a mí me motivó para que pudiese cumplir ese sueño y darle a mi ciudad y a mi gente
pues la de participación en los Juegos Olímpicos, que es lo máximo para cualquier deportista. Vicente. Sí, bueno, hombre, pues yo me sumo un poco a las palabras de Juan Carlos. Yo a Luis Minuel le conozco en la distancia, nos llevamos 10 años, pero siempre es ese tipo de deportista con el que yo me he sentido identificado, porque al final pues es internacional con la selección española, pero también un poco más batallas, no tan brillante como Higuero. Claro, es que Higuero es un tío que ha tocado las medallas muchas veces, y a mí siempre me ha llamado la atención la gente que en una disciplina, aunque brillante en medallas, pero siempre lo decimos, muy maltratada, incluso cuando ganaban medallas, pues seguía luchando por ese sueño, ¿no?, de los Juegos Olímpicos, pues, o por ir a una Copa del Mundo. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un perfil como José Ignacio Díaz, vecino mío de Madrid también, ¿no?, un chaval que peleaba mucho como tú. Y yo me voy a ir un poco a la faceta más actual, ¿no? Tú compartiste, si no me equivoco, creo que tengo bien los datos, entrenamientos, acompañamiento de entrenamientos de Miguel Ángel en su momento. Entiendo que tienes un poco la filosofía de entrenamientos del maestro Carrillo heredada. No sé, cuando Miguel Ángel te propone, o como ese acuerdo para entrenar, y que Carrillo se queda un poco más al margen, si uno intenta innovar mucho al maestro, o has heredado evidentemente muchas cosas de las que aprendiste con Carrillo, y bueno, ¿cómo vas evolucionando en este sentido, no? Sí, como bien has dicho, yo he estado más de 15 años entrenando con José Antonio Carrillo, que ha sido y es un padre para mí dentro de lo que es mi especialidad, y bueno, y la verdad es que con Miguel Ángel lo mismo, hemos estado compartiendo más de 15 años. Prácticamente pues intento mejorar y adaptar los entrenamientos a lo de hoy en día, ¿no? Cosas en las que yo puedo observar, o puedo, a mi modo de entender, que se pueden cambiar, lo hago, pero evidentemente la esencia, la base y la filosofía es la de un maestro como ha sido José Antonio Carrillo. Aparte de José Antonio Carrillo, tengo que decir que durante 10 años me formé también con José Marín en el CAR de Sant Cugat. Estuve entrenando muchos años con Santiago Pérez, Miquel Odriozola, Beatriz Pascual, Raquel González, cuando todavía era niña, ya es toda una mujer que acaba de conseguir también una medalla de bronce. Y eso también me sirvió también de una manera a aprender, ¿no?, lo mejor de cada uno. Ya posteriormente, la última parte de mi carrera deportiva, solo un año, estuve con el gran Jacinto Garzón, que es el técnico de María Pérez. Sí. Y bueno, con esas tres personas, pero especialmente con José Antonio, ha sido la persona con la que más y mejor me he formado. Y de ahí, pues bueno, pues yo intento adaptar los entrenamientos un poco a lo de hoy en día y a lo que yo creo que pueda ir mejor. Sí, Vicente, ¿quieres hacerle alguna más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale. Una muy rápida, y creo que esto da para que debatimos entre todos, pero evidentemente la opinión de Luis Manuel creo que es muy interesante. Como un entrenador, bueno, con Miguel Ángel evidentemente como compañero lo tienes claro, ya está en la madurez de su carrera, podemos decir la parte final, pero todavía sigue siendo un brillante medallista, nada menos que de un europeo. ¿Cómo se puede plantear un técnico novel como tú, con experiencia como atleta, motivar a la gente, no sé si tienes gente joven ahora mismo o se va a ir añadiendo poco a poco contigo gente joven, a pelear por una disciplina en la que hemos pasado que de los 20 y 50 que tú tuviste la ocasión de disputar en Tokio, a los Juegos siguientes hay 20 y 35, un relevo 2x10 mixto que fue brillante televisivamente, pero que se lo han cargado también. Y ahora mismo estamos con el 21, o sea, la media maratón, 21.097 y el maratón, pero no se sabe muy bien qué va a pasar dentro de 3 años. ¿Cómo te las ingenias como entrenador para tener, y cómo se puede motivar a la gente que está enganchada a la marcha ya con resultados sub-18, sub-20, que estamos en una incertidumbre? Mira, todo. Pues yo algo que no comparto y que no entiendo es como nos quitan el 50, de golpe borrazo nos añaden, como tú bien has dicho, el 35 por relevos, nos lo quitan y ahora nos vuelven a meter el maratón, que son prácticamente 8 kilómetros menos que el 50, y la verdad, como entrenador, pues voy día a día, porque al final sí que es cierto que ahora sí que tenemos la programación y sabemos en el periodo olímpico las distancias que tenemos en cada evento, y evidentemente tengo que hacer una estructura de la temporada, pero por ejemplo el año pasado estábamos preparando 35,
¿no? Y este año nos han dado el paso al maratón. Sí que es cierto que eso, por ejemplo, el tema de Miguel Ángel como atleta, pues es el que mejor se le adapta, ¿vale? Por la edad, porque todos sabemos que, bueno, cuando llega a cierta edad, pues la velocidad va decreciendo, pero bueno, en el caso de Miguel Ángel, hace 2 años hizo mejor marca personal en 20 kilómetros, ¿no? Pero bueno, lo normal es eso. ¿Cómo intento? Pues yo a los jóvenes intento, pues bueno, con los resultados que estamos sacando ahora, que están sacando, por ejemplo, María Pérez, Paul Magrat, que son gente que viene muy fuerte desde abajo, pues intento motivarlos el día a día con los resultados que tienen, ¿no? Y la verdad es que sobre el futuro es incierto, estamos bastante preocupados en el sector, y no sé después de Los Ángeles ni qué distancia ni cuántas pruebas vamos a tener. La verdad es que en ese aspecto nos han mareado un poco. Yo justo cuando me retiré estuve como 2 años no apartado de la marcha, pero sí evidentemente de lo que es de entrenamientos y demás. Y la verdad es que lo veía un poco caótico, ¿no? Para el entrenador, como pasas de un año preparar 20 kilómetros a pasar una prueba de relevos que hacen 2 postas, ¿no? Cada atleta de 10 y 11 kilómetros y luego al año siguiente un 35, luego un 42. La verdad es un poco caótico. Yo intento a los niños pues enseñarles los beneficios que tiene nuestra especialidad, nuestro deporte. Sí que es cierto que en una zona donde ha salido siempre una figura siempre es más fácil, porque yo, por ejemplo, en mi ciudad me comencé en la marcha atlética cuando venía Dani Plaza a entrenar aquí, porque su mujer es de mi pueblo, de mi ciudad, y a raíz de eso pues intento inculcarlo, ¿no? Yo estoy aquí en la Escuela Municipal de Atletismo, sí que he empezado hace un par de años un proyecto, y sí tengo pequeños marchadores y poquito a poco pues voy introduciéndolo. Luis Manuel, pero es algo complejo. Sí, yo te iba a ir también por ese lugar, porque claro, estaba escuchándote y me estaba acordando que durante el ciclo olímpico para París se cambió lo de los 35 kilómetros y se pasó a lo del maratón por relevos y recuerdo además que estuvimos hablando en el programa de atletismo que tenemos aquí en Radio Marca con algunos de los marchadores que claro decían, es que es una falta de respeto absoluta. Yo, claro, no me extraña lo que nos cuentas de la incertidumbre, pero ¿habéis hecho algún tipo de reuniones? Recuerdo que habéis hecho alguna manifestación pública por redes sociales. ¿Tenéis pensado seguir manifestándose o por lo menos pedir ese respeto a la marcha? Creo que desde España se os está defendiendo bastante porque, claro, por la cuenta que nos trae. Solo hay que ver el europeo, que de las 8 medallas, 4 han sido para la marcha. Pero no sé si esa sensación, con vuestros colegas también internacionales, traspasa las fronteras, ¿no? De lo que estamos sintiendo aquí en España. Sí, yo evidentemente he aterrizado hace 2 años como entrenador y sí que nos preocupa bastante el futuro. Yo abogo por introducir la tecnología, sí o sí, porque si no estamos acabados, y a partir de ahí pues seguir trabajando para que la disciplina pues cuente con sus 2 pruebas como anteriormente ocurría. Ya te digo, lo interesante aquí es introducir de una vez por todas la tecnología y que acabe el tema de la subjetividad. Cuando hablamos de la tecnología, hablamos de las amonestaciones, claro, eso es. Sí, el chip está, de hecho hay la Universidad de Barcelona está introduciéndolo y está haciendo pruebas en Copas del Mundo, eso en las reuniones lo estamos comentando y ya existe ese chip. Lo que falta es inversión para que continúe. Y ya se están haciendo pruebas pilotos para que por lo menos la fase aérea sea detectable y deje de ser subjetiva de una vez por todas. Y yo como marchador, además cuando me retiré, lo pensaba y ahora como entrenador lo sigo pensando. De alguna forma hacerla creíble, que llegue a más público y que de una vez por todas se nos trate igual del mismo respeto como a diferentes disciplinas, porque al final requiere mucho tiempo de preparación, requiere muchísimo esfuerzo, como todas, evidentemente. Como he comentado al principio de la entrevista, os he dicho que hemos estado prácticamente todo el verano fuera entrenando, trabajando también los aspectos técnicos de fuerza y demás, para que el primero que quiere, yo como marchador que he sido, el primero que quiere marchar bien soy yo. Si a mí un juez me descalifica, yo nunca he puesto en duda el criterio del juez, porque si no estamos muertos. O sea, el primero que tiene que reconocer los errores e intentar corregirlos es el deportista, y en ese aspecto yo creo que la inmensa mayoría de los marchadores pensamos igual.
y eso, uno de los hándicaps que tenemos es el introducir la tecnología. Una vez que se introduzca la tecnología, pues podemos de alguna forma dar visibilidad y que sea más creíble. ¿De quién depende que la tecnología se apruebe? ¿De World Athletics? Claro. Eso, aquí todo depende de ellos, claro, evidentemente tienen que adaptarlo al reglamento y hacer todo lo que ellos. Luis Manuel, si el año pasado, bueno, yo que tengo un exquisito trato con Diego y colaboro con él como locutor en el Gran Premio de Marcha de Madrid, como sabes que está metido en la comisión de atletas, está perfectamente desarrollado, como bien has anunciado tú, y yo le preguntaba, digo, ¿pero cuál es la traba? Pues es que ni él mismo, que está metido ahí y que se supone que con los contactos adecuados saben, porque como bien decías, la Universidad de Barcelona lo tiene perfectamente desarrollado, testado, se aprueba en competiciones, y yo creo que lo que hay es una falta de interés manifiesto por muchas declaraciones políticamente correctas que hiciera Sebastián Coe el otro día a Roberto Quintana en Televisión Española al acabar, que hablaba que todo es maravilloso cuando no es maravilloso. Desgraciadamente, tú lo acabas de decir, como un técnico de un subcampeón de Europa, que sí, que sabes lo que hay de aquí a Los Ángeles, pero después de Los Ángeles nadie sabe que eso nos viene encima. O sea, yo creo que es que hay una falta de interés absoluta del máximo representante, el máximo exponente de nuestro deporte, que es World Athletics, así de claro. Juan Carlos, creo que tenías una pregunta para Luis Manuel. ¿Juan Carlos? Sí, ¿me escuchas, sí, Natalia? Dale. Luis, en los grandes campeonatos, ya vimos en este Campeonato de Europa de Birmingham, la marcha se disputa fuera del estadio y tampoco entráis para vivir allí el final de la prueba. ¿Qué os parece a los marchadores? ¿Sentís que se pierde parte de la esencia y sobre todo de la visibilidad que merece la marcha? A mí me gusta más entrar en el estadio. Yo el año pasado lo viví en Tokio. En Tokio se volvió a salida y meta lo que es en el estadio. A mí me gusta más. Esto lleva haciéndose, corregidme, no sé si hace 10, 15 años. Desde el Mundial de Moscú creo que fue el último, luego el de Tokio ya volvió otra vez, pero en el europeo no. A mí me gusta más. Es verdad que el otro día, pues bueno, el circuito no era el idóneo, se intenta llegar a más público, pero yo soy un romántico del atletismo y me gusta entrar por debajo del túnel y llegar al estadio lleno de gente, y yo prefiero, en mi caso, como marchador que he sido, que sea en el estadio. Y yo creo que a nivel público también nos gusta más en el estadio, ¿eh? Yo me acuerdo el año pasado en el Mundial de Tokio, cuando lo que has comentado, cuando llega María Pérez y estaba allí también Antonella esperándola, fue todo tan bonito y se pudo ver tan bien, que no es lo mismo que verlo que verlo por la calle. No sé si tenéis alguna última pregunta para Corchete, Vicente, Juan Carlos. Vicente, ¿tienes alguna otra pregunta? Nada, yo solo que mi admiración a los que hemos estado ahí, cada uno en nuestra disciplina, que sigamos sumándonos a nuestro deporte. Creo que su aportación, con todos los referentes que tiene como entrenadores, es magnífica, y que, tío, pa'lante, con mucha ilusión y a formar a niños, que es lo que necesitamos en nuestro deporte, sin ningún género de dudas. Muchísimas gracias, Vicente. Yo también me siento identificado como atletas como tú. Sí, no, desde luego. Juan Carlos, no sé si tienes que hacerle alguna otra pregunta a Corchete. Yo que gracias por todo lo que nos está ofreciendo, que sigas igual, forjando talentos, que no es nada fácil. Yo le he visto trabajar en Torrevieja, tiene una capacidad de trabajo bestial, y a seguir igual de bien. Le das un beso a tu chica, que sois una pareja excepcional, y nos veremos por las pistas y por el asfalto, crack. Gracias, Juan Carlos. Igualmente, amigo. Yo tengo que decir que hablé con Jennifer, que cuando había pasado lo de que había llegado la plata para Miguel Ángel, pero claro, yo luego hablé con ella porque le dije, espérate que esta tarde con la rítmica verás, y la verdad es que al final con tu mujer voy a tener que volver a hablar, Corchete, te lo digo en serio. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por atendernos hoy, y muchísimas gracias de verdad por defender una disciplina tan bonita como la marcha atlética, que tanto nos gusta a mí
mí me encantaban los 50 kilómetros. Tengo que decir que me dio mucha rabia cuando quitaron esa distancia y la verdad es que creo que deberíamos de seguir peleando también desde los medios de comunicación para que la marcha tenga su espacio, tenga su lugar y nada, pues a seguir trabajando en ello. Seguiremos entre todos apretando para que la marcha atlética tenga el respeto que merece, que es lo que pedía también María Pérez el otro día, después de ganar el oro europeo. Pues muchísimas gracias a vosotros, por darnos visibilidad a nuestro sector, por dármela a mí como entrenador, que hay que recordar que hay otros 2 pedazos de entrenadores y que han conseguido también un gran éxito, como es Jacinto Garzón y Alejandro Aragoneses, y por supuesto también José Antonio Quintana, que es otro fenómeno. Y nada, muchas gracias por darnos la visibilidad que merecemos y que merece la marcha. Pues aquí lo haremos siempre en Radio Marca, que para eso somos la radio de todos los deportes. Un abrazo muy fuerte, Corchete, y un abrazo también para toda la familia. Igualmente, muchas gracias a vosotros.